Nos encontramos en el día 217 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Cuando leemos la Biblia en una manera que nos importa, algo ocurre. Nuestra pasión en Alrededor de mi Mesa es equipar personas para que cuando lean los libros de la Biblia los puedan entender y encuentren a Dios en una manera que sean transformados. En los últimos 4 podcasts he estado contando las realidades que he aprendido a través de los años de leer la Biblia. Y aquí va la realidad número 5. El crucial rol del contexto para entender su mensaje. Ignorarlo nos lleva a equivocadas interpretaciones, malas aplicaciones e incluso nos dirige a creencias falsas. Leer la Biblia en el contexto es ponerse los lentes correctos que nos permiten ver todo el texto con claridad y exactitud, evitando distorsiones que pueden suceder cuando lo miramos aisladamente. La gente en el mundo bíblico está hablando a un grupo en particular, en un tiempo particular, en un lugar particular. Eso no significa que la Biblia no nos habla a nosotros. Pero lo que necesitamos entender primero, ¿qué es lo que Dios está diciendo a la gente a la que les está hablando? Entonces, buscar similitudes de lo que está pasando en el tiempo bíblico con nosotros y nuestra época. Entonces, entender el mensaje y entonces buscar cómo particularmente se aplica a nuestras vidas hoy. De ahí la importancia de sumergirnos una y otra vez en el mundo bíblico y su punto de vista. Te invito a pasar al resumen que tenemos para hoy en Segunda de Reyes capítulos 22, 23 y Segunda de Crónicas 34 y 35. Estos textos comparten narrativas comunes, dicen la misma historia desde diferentes ángulos. El reinado del rey Josías de Judá. Su nombre significa el Señor apoya. Su aparición fue profetizada alrededor de 300 años antes de que naciera. En la línea del tiempo bíblico estamos en los últimos días del reino del sur Judá, no muy lejos de los días profetizados por Isaías, donde este reino será conquistado por los babilonios. Pero por ahora tenemos a Josías que se convierte en rey a los 8 años de edad y reinó 31 años. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, comenzó a buscar al Señor y purificar Judá de ídolos y a destruir los altares de ídolos falsos. Lo hizo no solo en Judá, sino también en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí. Así lo registran los versos del 1 al 9 de Segunda de Crónicas 34, que es la narración que resumiremos hoy porque es la que provee más detalles. Versos del 9 al 21. En el año 18 del reinado de Josías decide restaurar el templo de Jerusalén. Los hombres de Josías dieron al sacerdote Hilcías dinero, quien usó para pagar a los obreros que comenzaran a reparar la casa del Señor. Mientras los hombres trabajaban, Hilcías encontró el libro de la ley que Dios le dio a Moisés. Lo más probable es que esto se refiere a los rollos de Deuteronomio. Era la ley civil y espiritual para el pueblo de Dios, pero su pueblo había sido tan malvado en el pasado que ni siquiera se habían molestado en seguirle la pista. Hilcías le dio el libro a Safán, el secretario del rey, quien lo tomó y se lo leyó al rey Josías. Tras escuchar las palabras, el rey rasgó sus vestiduras. Él ha recibido una revelación para que se dé cuenta de lo mucho que el pueblo de Israel y Judá había fallado en obedecer las instrucciones de Dios. Josías temía que Dios cumpliera las promesas que hizo en el libro de la ley y castigara a su pueblo. Versos del 22 al 33. Josías envía a los sacerdotes a buscar a Dios y ver cómo proceder. El sacerdote Hilcías, junto con su equipo de siervos, hablan con la profetisa Hulda. Ella les dijo que Dios estaba realmente enojado con Judá y que los castigará. Su amor por los ídolos y la inmoralidad traerían las maldiciones que se encuentran en el libro de la ley. Pero como Josías amaba a Dios, Dios retrasaría el castigo hasta después de su reinado. Versos 30 al 33. Josías reunió a los hombres de Judá en Jerusalén
y les enseñó el libro de la ley. El pueblo prometió esforzarse por seguir todos los mandamientos de Dios. Movámonos ahora a 2 de Crónicas 35, que es la narración que vamos a resumir hoy. Versos del 1 al 19, al igual que Ezequías lo había hecho antes en Crónicas 30, Josías se aseguró de que el pueblo de Judá celebrara la Pascua. Organizó a los sacerdotes y los puso a trabajar en el templo. Les ordenó que devolvieran el arca de la alianza al templo. No se nos dice por qué fue retirada. Josías dio al pueblo 30,000 toros para sus sacrificios pascuales. Los oficiales y jefes de los levitas contribuyeron con varios miles de animales más. Los levitas y sacerdotes sacrificaron los animales en el templo según la ley, y el pueblo preparó su cordero pascual para la cena conmemorativa. Nunca se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Ningún rey de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías. Los sacerdotes, los levitas, todo Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén juntos. Versos del 20 al 27. El faraón Necao de Egipto estaba moviendo su ejército hacia el norte a Carquemis, probablemente para luchar contra el imperio asirio. Josías y su ejército lo interceptaron y querían luchar contra él. Necao envió mensajeros a Josías para evitar la batalla. Curiosamente le dijo a Josías que Dios quería que se apresurara en su camino y que si Judá quería luchar contra él, se estaría oponiendo a Dios. Josías no escuchó las palabras de Necao, sino que dirigió a sus hombres a la batalla a Megido. Durante la batalla, Josías fue alcanzado por arqueros, más tarde murió en Jerusalén. Josías fue un rey fiel hasta que hizo esta última acción movida por su orgullo. Él fue el último rey bueno de Judá. Después de su muerte lo reemplazó su hijo Joacás por solo 3 meses, porque fue llevado como prisionero a Egipto, donde murió. Lo sustituye Joacim, quien hizo lo malo ante Dios. Hasta aquí nuestro resumen de hoy, amado lector. Repasemos los actos y acciones de Dios revelados en los textos de hoy. Dios interviene e influye en las reformas de Josías, en el encuentro del libro de la ley, en la organización del servicio del templo, en que Josías reflexione sobre sus mandamientos y las instrucciones dadas a Moisés, en que se comunique a través de la profetisa Hulda. Dios permite que se renueve el pacto. Ofrece gracia a Josías por su humildad. Cumple profecías antiguas. Preserva la memoria del justo Josías. Amado lector, si de alguna manera te bendecimos, regresa por más. Mañana el banquete será en otro fascinante libro llamado Sofonías, sus 3 capítulos. Apreciamos que aprecies nuestro ministerio, te enviamos un afectuoso abrazo y nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.